con nuestra mesa. Es la mesa 15, la construcción sociocultural de las emociones y los procesos de inclusión y exclusión social, los contextos de la violencia. Mi nombre es David Paz Rodríguez, de ITESO, y me pidieron coordinar y comentar esta mesa y lo hago con mucho gusto. Y van a presentar la licenciada Natalia Cardona Berrio, de la Universidad de Antioquia, Colombia. Voy a presentar el trabajo, vamos a parar tantito porque me siento muy incómodo que no alcanzo. Entramados emocionales en las experiencias de reparación a víctimas del conflicto armado colombiano. Presentará la doctora Alejandra Patricia Gómez Cabrera, del programa de incorporación de jóvenes académicos del CCH Sur UNAM, el trabajo El miedo, identidades afectivas y violencia simbólica. La doctora Angélica María Ospina Escobar, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, el trabajo Entre el orgullo y la vergüenza, experiencias socioemocionales de inclusión y exclusión social en varones que se inyectan drogas en Hermosillo, Sonora. Y los doctores Antonio Sánchez Antillón y Daniel Gómez Hernández del ITESO, relatos de homofobia en el gueto. Muy bien. Y vamos a comenzar. Entonces, imagino que en ese orden nos acomodaron. En ese orden vamos a empezar entonces con Natalia. Ay, perdón, un apunte importante. Ya saben que a nosotros nos toca un poco el látigo de tiempo. Entonces, si es necesario, les pasaremos tarjetita correspondiente, pero esperemos que no sea necesario. Muchas gracias, David. Buenos días. Ya como David lo mencionó, mi ponencia se llama Entramados emocionales en las experiencias de reparación a víctimas del conflicto armado colombiano. Y me tomaré el permiso de leer la ponencia. El conflicto armado vivido en Colombia le ha dejado al país múltiples afectaciones. Quizá la más representativa de su magnitud en términos estadísticos es la generación de 8.746.577 víctimas. Esta cifra es una vía para reconocer, como se mencionó, la magnitud de la violencia, la cual irrumpió en la vida de individuos, familias y comunidades, generando un antes y un después, resituando roles familiares y sociales, concepciones, prácticas y proyecciones de vida y alterando la emocionalidad de las personas que la sufrieron. Ante el reconocimiento de los daños generados a las víctimas del conflicto en normatividad internacional y nacional, se consagra la reparación como derecho de las víctimas centrado en responder a la integralidad de daños y perjuicios sufridos por las víctimas a través de medidas individuales y colectivas, tanto materiales como simbólicas. Esto de acuerdo a una definición del Grupo de Memoria Histórica de Colombia. Sin embargo, las medidas de reparación no se limitan a las acciones institucionales. Las mismas víctimas y otros actores sociales juegan un papel determinante en el desarrollo de iniciativas de reparación. En tanto, esta se considera como una medida con carácter social, pero también íntimo, singular y simbólico. Así lo han dado a conocer algunos autores como Bernstein y Villa. Entonces, en esta ponencia iniciaremos con unos elementos de contexto, algunas consideraciones metodológicas y teóricas, luego abordaremos los hallazgos y unas reflexiones finales. La vereda Palmirita del municipio de Cocornao, que es ubicada en el departamento de Antioquia, en Colombia, sufrió un desplazamiento masivo en el cual toda la vereda, aproximadamente 75 familias, fueron desplazadas, entonces toda la vereda fue desocupada. Según las víctimas, llegó la orden del Frente Noveno de las FARC de que hasta el 10 de junio de 2004, al mediodía, teníamos para desocupar la vereda, dicen ellos.
Este hecho estuvo antecedido por la ocurrencia de extorsiones, asesinatos, desplazamientos individuales, restricciones a la movilidad, trabajo forzado, toma de reuniones comunitarias por parte de la guerrilla y la obligación de permanecer en los lugares que la guerrilla decidiera. Este es uno de los múltiples casos de desplazamiento masivo pues, que se han dado en Colombia en el marco del conflicto armado, el cual tiene una gran complejidad dada su duración, pero también por la multiplicidad de actores, en donde están diferentes grupos de guerrillas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con las cuales se acordó el proceso de paz. También está el Ejército de Liberación Nacional, pero adicional hay grupos paramilitares y autodefensas y otro actor que es el Estado en cabeza del ejército colombiano y en parte la policía, que cumplió también en algunos contextos funciones propias de las que debería cumplir es un ejército, no la policía. Entonces, en el caso que del cual les voy a hablar, que es una vereda, una zona rural, está ubicada en la autopista Medellín-Bogotá, que es la que conecta la capital del país, Bogotá, con Medellín, que es otra de las ciudades más importantes. Por tanto, el lugar del cual les hablaré tiene una ubicación estratégica y eso hace que sea objeto de disputa territorial por parte de los actores armados. Como les venía mencionando, ante el desplazamiento, la mayoría de habitantes se desplazaron al casco urbano de Cocorná, que es el municipio, otros a algunas ciudades del país. Pasados 10 meses del desplazamiento, la población desplazada inició un proceso de regreso a la vereda de manera gradual, es decir, un retorno gota a gota, y sin acompañamiento alguno por parte del Estado. Por eso hablo de regreso y no de retorno, porque el retorno está más asociado a una medida de reparación. Está la ubicación de más o menos el lugar del cual les estoy hablando. Además que es un lugar que tiene mucha riqueza hídrica, entonces también es disputado porque se quieren hacer allí proyectos hidroeléctricos. Entonces inició un proceso de regreso a la vereda de manera gradual, es decir, un retorno gota a gota sin acompañamiento del Estado, quien representaba en la administración municipal de Cocorná, el municipio, le dijo a los pobladores de Palmirita que en caso de volver a la vereda debían firmar un documento en el cual se expresara que lo hacían bajo su responsabilidad, lo que generó mucho miedo, pero esta emoción no fue mayor a las motivaciones que los pobladores tenían para regresar, que era básicamente la subsistencia, porque al desplazarse de sus veredas y de sus tierras, ellos vivían de los cultivos, que eran su sustento. Ya fueron desplazados a un lugar urbano en el cual ya no perdieron sus empleos y sus medios de sustento. Esta situación generó que desde el inicio se presentara una fractura con el accionar estatal en lo que respecta a la atención a las víctimas de Palmirita, que poco cambió después de la expedición de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas, en la cual se consagran los derechos a la verdad, la justicia y la reparación y las formas como las víctimas pueden acceder a estos derechos. Al mismo tiempo, ante las necesidades de infraestructura y de espacios para el desarrollo normal de sus vidas, los habitantes de la vereda tuvieron una capacidad organizativa y de autogestión para activar espacios comunes y formas de vida que habían perdido como consecuencia del conflicto armado. Estas dos circunstancias, el papel del Estado y la forma como las víctimas han tratado de recuperar sus formas de vida, se tienen en cuenta en la investigación, relación entre emociones de víctimas del conflicto armado y sus procesos de reparación, que analiza estos dos niveles desde el lugar de las emociones en las víctimas del conflicto armado y la reparación, teniendo como objetivo comprender el significado dado a las medidas de reparación por parte de las víctimas y de las emociones vividas en el marco de los procesos de reparación. Esta investigación hace parte del trabajo de grado en mi maestría. Según Bartal, Halper y Rivera, el significado dado a las medidas de reparación y sus efectos está mediado por las orientaciones emocionales colectivas. Esta afirmación se convierte en un elemento inspirador para el análisis desarrollado en la investigación de maestría y da lugar al objetivo de esta ponencia,
la cual es presentar elementos de análisis acerca del entramado de emociones asociadas a las posibilidades o limitaciones para la constitución de sujetos reparados. Dicho objetivo resulta importante puesto que, como lo afirma Villa Insuasti, en una acción institucional, sea o no reparadora, es fundamental analizar la significación que las víctimas le dan a dicha acción, especialmente en términos de la integración en sus proyectos de vida y a la relación que cada sujeto y comunidad establecen entre lo que se les ofrece y lo que han perdido, lo que hace de la reparación una medida íntima, singular y simbólica. En esta investigación pues tiene un enfoque de investigación cualitativa y un método fenomenológico hermenéutico, ya que lo que se busca es comprender la experiencia de reparaciones de mujeres y hombres. Se trabajó en particular con 3 familias de habitantes de esta vereda en cuanto a las entrevistas, que fue una de las técnicas de investigación, pero también en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Antioquia, pues por el CODI, se realizaron algunos talleres en los cuales participaron aproximadamente 30 personas de la vereda. Entonces, bajo este método, lo que se busca es comprender el significado de la experiencia por parte del sujeto que la vive, aceptando en la experiencia en sí misma un carácter interpretativo por parte de quien la narra. La manera de acercarse a la experiencia de los participantes de la investigación no solo estuvo dada por las entrevistas y talleres mencionados, sino también por conversaciones informales con habitantes de la vereda que ofrecieron en un espacio de informalidad una gran riqueza en términos de sus emociones, de sus narrativas y de las expectativas que tienen sobre la reparación. En Colombia la mayoría de investigaciones que han abordado el tema de las emociones están relacionados principalmente con el conflicto armado que emociones generó a las personas y esas emociones cómo los terminan afectando, cómo afectan su salud física, pero también la relación con otros. Pero lo que no se ha abordado mucho es en los procesos de reparación cuáles son las emociones que se generan, qué desatan esos procesos de reparación, y consideramos que este es un tema importante porque de allí se desprende las posibilidades de una reparación efectiva o no. Respecto a las precisiones teórico-metodológicas, pues hay como las 2 principales categorías en las que me voy a centrar en esta ponencia. Pues el trabajo de grado aborda la reparación, las emociones, y de allí llegué a las orientaciones emocionales colectivas, que es el centro de esta ponencia. Como hay un vacío de información respecto a las emociones y la reparación, entonces ante este vacío, en esta propuesta se busca indagar por las emociones asociadas a los procesos de reparación a víctimas del conflicto armado y por las características encontradas en la vereda en la cual se lleva a cabo la investigación. Se decide enfocar esta reflexión en las orientaciones emocionales colectivas que subyacen en los procesos de reparación. La reparación, como categoría de entrada, será abordada desde una perspectiva jurídica. Sin embargo, en términos de hallazgos, se pondrá en discusión con las percepciones de los habitantes de la vereda, que pueden coincidir o no con los planteamientos que desde la normatividad colombiana se han dado. En ese sentido, la Ley 1448 de 2011, que es la Ley de Víctimas, se refiere a la reparación integral, afirmando que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Respecto a las orientaciones colectivas emocionales, se parte de la propuesta de Bartal y Halperin y Rivera, quienes retomaron un trabajo anterior de Bartal para afirmar que las orientaciones colectivas emocionales son una tendencia que caracteriza a una sociedad para expresar determinada emoción. Una forma para identificarlas es que en ocasiones, abro comillas, la emoción y las creencias que evocan una emoción particular son ampliamente compartidas por los miembros de la sociedad y aparecen con frecuencia en el discurso público, productos culturales y materiales y educativos. El estudio de las orientaciones emocionales colectivas permite dar cuenta de las percepciones que sobre reparación tienen las víctimas y bajo qué condiciones se sienten sujetos reparados o no.
En términos de hallazgo, lo primero que es importante reconocer es que esta propuesta de investigación tiene particular, se centra no solo en la reparación, para hablar de reparación es necesario hablar de un daño, que es el daño que se va a reparar, pero la ley de víctimas no alcanza a reparar todos los daños que el conflicto armado ha generado, sino que se centra solamente en 9 modalidades de victimización. Entonces acá se trata de evidenciar que ocurrieron unos daños previos al desplazamiento forzado masivo que impactaron a algunas personas de la vereda, como el secuestro, la extorsión, daños que a veces no son tan visibles como el miedo a volverse a reunir y a estar en comunidad, porque cuando ellos tenían reuniones comunitarias previo al desplazamiento forzado, la guerrilla de las FARC los retenía o los dejaba a veces hasta amaneciendo en su lugar donde estaban reunidos, como en la caseta comunal o en la Junta de Acción Comunal, o usaba esos espacios para como venderles su ideología. Entonces la comunidad le cogió miedo a ese tipo de espacios y fue perdiéndose poco a poco. Pero estos son daños que a veces no son tan visibles y tan identificados por la ley. Hubo afectaciones, por supuesto, con el desplazamiento forzado, todo lo que implica la fragmentación familiar, la fractura del tejido social que había en la vereda, pero también otros daños posteriores, y era que a los lugares de llegada fueron estigmatizados o recibieron burlas por parte de la población receptora. Entonces a eso se le suma que un daño al proyecto de vida, porque muchas de las personas que se desplazaron, en el caso por ejemplo de los estudiantes, no querían ir al colegio porque en el colegio se burlaban de ellos por su condición de desplazados, entonces una interrupción a sus estudios. Eso en cuanto a los daños asociados al conflicto, porque luego hay otros daños que son generados en el marco de los procesos de reparación, que algunos funcionarios públicos, ellos mismos reconocen que se dan unas revictimizaciones cuando llega una persona del campo, a veces personas que no saben leer y escribir, y se encuentran con funcionarios que los tratan mal, que no les dan respuesta oportuna a sus preguntas, entonces ahí se generan otro tipo de victimizaciones. Pero ligado a los daños están también las acciones que la comunidad emprendió como una forma de movilizar su agencia e iniciar en el proceso de reponerse o recuperarse. Ellos hablan así, como de reponerse. Esto en gran medida porque el regreso de los habitantes de Palmirita a la vereda se dio por la necesidad de buscar mediante el trabajo de la tierra el sustento económico para las familias, el cual no era suplido por el Estado a pesar de encontrarse en situación de vulnerabilidad y precariedad económica. Con este panorama, los mismos habitantes de la vereda iniciaron la reconstrucción de las casas que se habían caído e iniciaron de cero, como ellos lo nombran, en el trabajo de la tierra, pues con el desplazamiento se habían perdido los cultivos que tenían y los animales. Esta vez con la tranquilidad de estar en su territorio y con personas conocidas, los vecinos y los familiares de toda la vida. Para recuperar sus formas de vida, se valieron de repertorios de acción que tenían introyectados antes del desplazamiento forzado, a saber, la organización comunitaria, los convites y los eventos deportivos y culturales para obtener recursos, detrás de los cuales y con los cuales se empieza a gestar de nuevo la cohesión entre los vecinos, aunque hasta el día de hoy consideran no ha vuelto a ser la de antes, pues constantemente hacen alusión al antes éramos más unidos. Eso está en los relatos de casi todas las personas entrevistadas. Estas prácticas han sido nombradas por algunos autores como reparación desde abajo y por la comunidad como acciones de recuperación. La frase de uno de los habitantes de la vereda sintetiza la percepción y situación actual. Él dice, no nos hemos recuperado. En ese no nos hemos recuperado están en juego una serie de emociones y expectativas que hasta el momento se configuran así, y acá es donde viene el papel del Estado. Vemos como las emociones de alegría, solidaridad, ira y esperanza son fundamentales en la reconfiguración del sentido de comunidad que se había borrado con los daños. Esta reconfiguración implica generar nuevos vínculos sociales y abre paso al desarrollo de procesos de reparación que contribuyen al sentirse y considerarse sujetos individuales o colectivos reparados, siendo una reparación desde abajo que no excluye, más bien exige la reparación estatal.
Ejemplo de estas acciones de recuperación desde ellos mismos se evidencian en este testimonio, que habla sobre el momento en que regresaron a la vereda que había sido abandonada. Pero sí, ya uno al ver que entre más días iba retornando más gentecita, ya uno iba cogiendo otro ánimo, ya uno sí era sintiéndose, pues si algo nos pasa, nos va a pasar a todos, no a uno solo. Entonces ya como que también cogimos y nos reuníamos y charlábamos, hacíamos reunioncitas familiares, ahí entre todos, y ya de pronto como para empezar uno como una agenda de trabajo, empiezan a decir cuándo vamos a hacer un convitico para arreglar la boca tomada del acueducto o la carretera. Sí, entonces fuimos volviendo a iniciar y ya volvimos a parar la acción comunal, la volvimos a organizar y ya hemos estado así, se ha trabajado muy bueno. Por otro lado, también se encuentra la relación entre emociones como la tristeza y la rabia, asociadas a lo que las víctimas consideran como injusta y desigual distribución de las reparaciones, pues se sienten excluidas al ver como quienes, según ellos, no fueron tan afectados o lo fueron en menor medida, han recibido mayores recursos económicos y materiales como reparación, a lo cual se suma una situación que les genera angustia y tristeza, y es el comportamiento de algunos actores políticos locales. Y acá hay un fragmento de testimonio donde estaba entrevistando a una pareja de esposos, y entonces el esposo dice, sí, pero la pregunta mía es por qué hay gente que sí tienen casas y les dieron otra casa, seguro tienen derecho, ¿cierto? Pero él lo dice, es como en términos de resignación. La esposa dice, escogían, Cocorná políticamente es terrible. El esposo dice, muy corrupto en esas cosas y entonces muy delicado y le dan a unos sí y a otros no, y eso es muy triste. La esposa dice, la politiquería en Cocorná es espantosa y eso da mucha rabia. En este fragmento se refleja además la rabia que sienten muchas de las víctimas de esta vereda por lo que consideran como lo injusto, y es la posibilidad de que los funcionarios se queden con la compensación económica que les corresponde como víctimas o que se les den a personas que no fueron tan afectadas por el conflicto como ellos. Es esta injusticia la que los moviliza y los hace insistir en buscar ser reparados económicamente, a pesar de que los procesos de reparación son demorados e inciertos y los funcionarios locales que son con los cuales las víctimas tienen contacto directo no tienen respuestas claras y concretas sobre sus casos. En este ejemplo se observa en la rabia que experimentan las víctimas de Palmirita las tres características de las emociones descritas por Martínez y Quintero. 1. Tener un objeto, en este caso el accionar de los funcionarios públicos. 2. Estar relacionados con creencias sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre las características de la política en su municipio y sobre los niveles de afectaciones. Y 3. Ser evaluadoras. La evaluación que se hace desde la emoción rabia les lleva a concluir que lo que hay es una situación de injusticia y por tanto desencadena en una acción de demanda constante hacia el Estado por conseguir la reparación. Las tres características mencionadas por Martínez y Quintero se relacionan con el papel que las reglas socialmente construidas tienen sobre las emociones. En ese sentido, de Mercis afirma que las reglas socialmente construidas definen las emociones que deben ser experimentadas y en qué situaciones específicas deben ser expresadas. Asimismo, la consideración sobre las características de las emociones es importante para la investigación porque permite establecer una relación con la categoría reparación, la cual tiene una serie de reglas que generan emociones en las personas, pero a la vez dichas emociones transitan hacia demandas por la reparación, mirando en un sentido textual, si se quiere, aquello que recuerda Ahmed 2015, la palabra emoción viene del emover, lo cual hace referencia a moverse. Este movimiento permite explicar la relación que tiene con la memoria, pues aunque esta no era una categoría de análisis inicial en la propuesta de investigación, en el desarrollo de la misma a partir de los relatos de las personas de la vereda y del análisis de dichos relatos, se ha logrado comprender que las emociones son en sí mismas lo que en términos de Jung llamaríamos vehículos de la memoria. La sostienen, la contienen y dan cuenta de memorias del dolor, pero también de memorias de la esperanza y la alegría. Por tanto, aunque en la vereda explícitamente no hay demandas por la memoria, es decir, hay algunas comunidades que piden como medida de reparación,
acciones que evoquen la memoria, de reconstrucción de memoria. Aquí no lo han pedido. Por eso digo que aunque la comunidad no lo solicita explícitamente, sí es claro que sus orientaciones colectivas emocionales están ligadas a unas memorias que consciente o inconscientemente les dicen cuál es el estado ideal al que quieren llegar y que daría cuenta de una reparación. Como vehículos de memoria podría decirse que la memoria trae al presente un pasado añorado para proyectar un futuro donde la reparación se haga realidad. Por otra parte, aunque en todos los habitantes de la vereda hay una orientación emocional colectiva hacia la esperanza, también es posible identificar unas orientaciones que están más fuertes en las mujeres, otras en los hombres, y esto está relacionado con los roles que se cumplen dentro de la familia. Casi todos los hombres trabajan en el campo y por tanto tienen muy arraigada la idea de que es su responsabilidad seguir trabajando para llevar el sustento a su hogar. De allí que su postura respecto a la reparación se resume en, abro comillas, si llega muy bueno, así tendremos un respirito, pero de todas formas yo tengo que seguir trabajando, cierro comillas. Por su parte, las mujeres suelen ser las que van al casco urbano y hacen las diligencias para obtener la reparación, aun cuando son procesos que pueden durar años. A esto una de las mujeres le da una explicación justamente asociada al ser mujer. Su respuesta al preguntarle sobre las motivaciones para seguir en el proceso es, abro comillas, ay mija, usted sabe que las mujeres somos más insistentes, pero el esposo sí me decía, no, que va a salir a gastar más plata por allá, vea que nada que llega. Yo le decía, no me voy a cansar. Entonces, ya como consideraciones finales para finalizar, en comunidades como la de Palmirita, donde es posible identificar tantos elementos comunes, las mismas victimizaciones, la unión en torno a elementos artísticos y talentos en la vereda, los vínculos familiares entre más de la mitad de los habitantes de la vereda, las mismas condiciones socioeconómicas y las mismas respuestas estatales respecto a sus demandas, hacen que en el discurso de diferentes personas, hombres o mujeres, se encuentren similares consideraciones emocionales sobre lo que implicó para ellos regresar a la vereda, sobre las expectativas en torno a la llegada de la reparación económica y respecto a las prácticas de corrupción en la administración municipal. Este contexto que comparten pues hace que en conclusión hay dos grandes espacios de reparación para los habitantes de la vereda, el comunitario y el estatal. Ambos se conectan en ser espacios para la búsqueda de la reparación. El primero asociado a una creencia ideal sobre su comunidad y tiene como objeto las acciones que comunitariamente hacen para reconstruir sus mundos de vida y por tanto se hacen unas evaluaciones positivas de sus propias acciones. El segundo tiene como contexto y creencias las incluidas en la legislación sobre reparación a víctimas y tiene como objeto las acciones del Estado para lograr la reparación, pero ante su precariedad realizan una evaluación negativa de dichas acciones de las estatales. Aunque el primer espacio, el comunitario, les permite hablar de la reconstrucción de su mundo de vida, el segundo espacio les hace sentir que no son sujetos reparados, lo cual esencialmente está mediado por unas condiciones de injusticia. Ellos sienten que aún no les han dado lo que es justo. Básicamente su concepción de reparación está asociada a la justicia, a que se les dé lo que es justo. Y eso hace que no se sientan aún reparados. Muchas gracias y disfruten la demora. Yo prefiero hacer la presentación de pie para tener más interacción con la presentación que les traje. Bueno, el trabajo que... Bueno, el trabajo que yo voy a presentar ahora es relacionado con las identidades afectivas y la violencia simbólica, básicamente hablando de la afectividad desde el concepto de miedo. Bueno, violencia, quise retomar la etimología de la violencia porque desde aquí es desde donde se ve o se puede identificar la fuente simbólica de la violencia.
la violencia no solamente tiene una parte perceptual evidenciada en la fuerza física, sino otra simbólica evidenciada en el poder. Y Maturana extiende este concepto al hablar de que la violencia también evidencia hábitos de vida, formas de convivencia que están instauradas de manera muy inconsciente, porque no solamente hablan del aquí y ahora de la convivencia social, sino también de extractos que tienen que ver con la política, con la historia, con la parte cultural. En este sentido, la violencia simbólica, dice Bourdieu, que es una violencia amortiguada e invisible, que básicamente se da por las vías de la comunicación, del reconocimiento, del desconocimiento y de la sensibilidad emocional. De ahí que me haya interesado recuperar el acoso escolar, la problemática del acoso escolar, desde esta variable. Bueno, también retomo para la noción de violencia simbólica la propuesta de Johan Galtung, quien dice que habla de la violencia como un triángulo de la violencia, y dice que hay una parte de la violencia directa, perceptible, física, evidenciada en los comportamientos, pero que también hay otra violencia, que es esta violencia amortiguada, invisible, simbólica, que tiene que ver con las actitudes y la cultura. Entonces, él refiere que la violencia, el triángulo de la violencia es como una especie de iceberg, donde lo que se ve es la mínima parte, que sería el pico, que es la violencia directa, pero que hay un universo muy amplio de una violencia amortiguada e invisible, que es donde entra esta parte de las emociones. Bueno, ya en el plano de las identidades afectivas, antes de continuar con la presentación, me gustaría hacer énfasis en que la afectividad se entiende en mi trabajo desde dos dimensiones. La primera, una dimensión muy física, muy evidente, muy visible, que tiene que ver con las emociones, con la expresión de las emociones a través básicamente de lo que es el cuerpo, la comunicación no verbal, de una perceptibilidad que tiene que ver con el aquí y el ahora, cómo nos repercute esa violencia en un momento situacional específico y cómo ese momento también tiende a ser irracional y transitorio. A veces la violencia termina ahí. Cuando la violencia termina ahí se le conoce como agresión, pero cuando la violencia tiende a situarse en el más allá, en un ámbito más simbólico, se le conoce como violencia simbólica, y su principal, o bueno, una de sus principales afecciones es esta parte de las emociones sociales. En este ámbito, la afectividad recibe el carácter de sentimientos, es una forma de vida. La violencia se convierte entonces en una forma de vida socialmente aceptada, en la que todos contribuimos, en la que las violencias se empiezan a codificar, y de algún modo, algo que se ha recuperado en muchas de las ponencias, se naturaliza también. En este ámbito entra también la parte de la identidad. Nuestros cuerpos ya no solo expresan una violencia momentánea, sino se convierten en objetos de modalidades de poder, de modalidades de intervención, etc. Y la conciencia sobre la violencia ya no es solamente la conciencia que yo tengo como víctima o agresor, sino la violencia que tienen otros del papel que estoy jugando. Entonces, a partir de aquí, la violencia desde su etimología es tomada en consideración como una simetría de fuerza o poder. Desde el ámbito de las identidades afectivas, la propuesta que yo hago es que la violencia debe ser considerada también como un factor de asimetría emocional. Para esto retomo a un sociólogo llamado Randall Collins, quien dice que las emociones, la simetría, las relaciones sociales se pueden estudiar como un mercado de emociones, donde nosotros nos relacionamos mutuamente por aquellas relaciones que nos llenan de energía emocional, mientras que rechazamos o aislamos aquellas situaciones y personas que nos restan energía emocional. En esta categoría de las emociones, donde sabemos que algunas emociones son cosificadas y son clasificadas negativamente, la ira, el miedo, el enojo, el odio, la frustración, la ansiedad, la indefensión, que son emociones que vamos a ver más adelante, serían emociones que restan energía y que por lo tanto son excluidas. Bueno, entonces para hacer este trabajo yo hice una encuesta con alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, y también hice entrevistas a profundidad
con alumnos que habían evidenciado ser en la encuesta ser víctimas, haber vivido situaciones como víctimas o como agresores de acoso escolar. Entonces, uno de los primeros parámetros para identificar la asimetría emocional fueron las características afectivas con las cuales se relaciona el agresor. Entonces, si ustedes pueden identificar, las principales emociones son el poder, la fuerza y la alegría. Mientras que las principales afectividades para identificar a la víctima fueron el miedo, la tristeza y el abandono. Y ahí el abandono muy parecido a la parte de la depresión. Bueno, entonces, para seguir avanzando, el miedo, desde su ámbito más emocional, tiene que ver con garantizar la propia supervivencia, la propia seguridad. Sin embargo, en el ámbito de los sentimientos, en esta parte más social, el miedo se convierte en un mecanismo de control, de evaluación, de valoración de la relación y del otro. Y en este sentido, el miedo es como un hilo que va tejiendo todas las relaciones normativas que se van dando en una situación grupal. Bueno, entonces vamos a ir viendo como algunos testimonios que me parecen representativos de lo que les estoy comentando. Entonces, el miedo es vivido por la víctima como un límite que se pone a sí mismo a través de una limitación social, mientras que el miedo es visto por el agresor como un límite que existe y frente al que hay que rebelarse. Bueno, entonces a partir de aquí vamos a ir identificando los rasgos de la identidad afectiva en estos roles de acoso escolar. Y bueno, voy a empezar por los rasgos identitarios de la víctima de acoso escolar, en la cual prevalecen 3 rasgos de identidad afectiva: la tristeza, la indefensión y la depresión. No es porque no haya otras emociones involucradas, las hay, pero estas son las que resaltan de manera más frecuente. Entonces, bueno, en la tristeza, en todos los afectos que vamos a ver ahorita, hay un ámbito personal y hay otro ámbito social. Aristóteles dice que la tristeza se refleja por una sensibilidad a flor de piel y en la que las impresiones además son más duraderas que cuando hay otras emociones presentes. En el ámbito personal, la tristeza tiende a ser una emoción que las víctimas ven como algo muy transitorio y que a través de la convivencia social pueden expiar esa emoción para continuar con sus vidas. Sin embargo, el ámbito social es algo que va a llevar a que la tristeza se prolongue y se profundice en otra emoción que se llama depresión, que ahorita vamos a ver más adelante. Y en este caso, el ámbito social tiene que ver con que cuando una persona es aislada, no se le da ese confort para que saque la tristeza tiende a hacerse más profunda. Entonces, cuando la tristeza se profundiza, viene la depresión, que la depresión ya no solamente, o más bien ya no se aborda desde esta parte de una sensibilidad a flor de piel, sino de un concepto que también se ha estado mencionando mucho en el Congreso, que es esta parte de la desafección, intentar dejar de sentir, y tiene que ver también mucho con el evitar los vínculos sociales. En esta parte de la depresión también hay un núcleo que tiene que ver con lo personal y otro que tiene que ver con lo social. En el personal, la víctima se vuelve una víctima indefensa. Ante una situación de agresión, evita hacer algo porque ha aceptado la condición de victimización en la que se encuentra. En el caso de lo social, los otros utilizan a la víctima para empoderarse a sí mismos, utilizan el estatus de indefensión o minimización en el que está para empoderarse a sí mismos. Bueno, aquí nada más me gustaría recuperar que yo propongo una tipología en el que en esta parte de la depresión y la tristeza aparece la figura de víctima indefensa. En la figura de la víctima indefensa hay 3 características básicas. La primera es, retomando también un concepto de Randall Collins, la fatiga por la interacción.
como las interacciones sociales son muy costosas y duraderas en términos afectivos, se prefiere evitar la relación con otro, y eso poco a poco va perpetuando la situación de indefensión en la que la persona se encuentra. Esto se encuentra aunado también al nulo reconocimiento social, que hace no solamente que la víctima se aísle, sino que cuando está en situaciones de relación con otros, viva situaciones de rechazo. Y entonces esto tiende a ir bajando cada vez más las dosis de energía emocional que tiene esa identidad como victimaria. Bueno, la segunda tipología tiene que ver con los rasgos identitarios del agresor, en los cuales destaca el poder, la alegría y la ira. Bueno, entonces aquí la ira tiene un vínculo muy cercano con el poder, porque lo que especifican los alumnos es que solo quien tiene poder tiene también la autoridad para expresar su ira y no ser castigado ni ser excluido al expresarla. Bueno, aquí entra un agresor, un tipo de agresor que se conoce como agresor simpático. En el agresor simpático se van a resaltar, la ira va a ser un sinónimo de fuerza y de poder, pero también de liderazgo y de valentía, en el sentido de que ese poder va a tener una legitimidad grupal, un apoyo de los otros miembros del grupo al que se pertenece, para no oponerse a ese uso del poder, además a ese uso de la ira. Además, la ira se va a entender como un sometimiento hacia aquellos que quieren poner en duda la normatividad grupal, y por eso también va a ser aplaudido como con cierta simpatía ese valor. Y bueno, aquí les pongo nada más como un dibujo y una tipología que reconocen los mismos alumnos, que sería el chico cool. Quiero aquí enfatizar también que en el trabajo que yo hice, los agresores simpáticos, en todos los dibujos que analicé y en todas las entrevistas que analicé, siempre son hombres. No hay un tipo de agresora simpática que resalte, y esto tiene que ver mucho con que el poder individualizado es más reconocido en los hombres y menos reconocido en las mujeres y en las minorías sexuales. Bueno, la siguiente tipología tiene que ver con la ira y la frustración. Aquí la ira es vista como un instinto grosero. Voy con mis notas. Tiene que ver con un instinto grosero de defensa, es decir, con un medio de frustración, y también con un medio de hacerme respetar de manera individual, independientemente de la normatividad social o de la empatía del resto del grupo. Bueno, aquí entra una tipología del agresor o agresora simpático e indefenso. Aquí ya logré encontrar los dos géneros. Bueno, en esta parte solo me gustaría agregar que aquí se violenta al otro para hacerse respetar a uno mismo. Aquí la situación que yo encontré fue que hay como partes negativas y hay partes positivas de esta tipología. La negativa es que al hacer uso de la violencia hay un rechazo grupal por hacerse respetar a través del miedo y la agresión en un sentido individual. Obviamente este estigma negativo va a ser mayor hacia las mujeres por esta situación de que el poder siempre tiene que ser un poder social, un poder que ya también se ha retomado en otras ponencias, del poder cuidar, del poder ayudar, del poder ser solidario. Y va a haber aspectos positivos, este aspecto positivo es que va a ayudar a reducir un poco la parte de la indefensión. Aquí entran aspectos como el atractivo físico o material con el que cuentan esos agresores, la habilidad para competir, principalmente en cosas que tienen que ver con los deportes, y el poder individualizado, que nada más va a ser propio para los hombres. Muy bien. El último tipo de tipología tiene que ver con la frustración y la indefensión. Aquí la ira es una condición de estigmatización, no tiene ningún reconocimiento social, y aquí entra la figura del enemigo común o chivo expiatorio.
en este tipo de ira evidenciada como frustración, se van pegando como a manera de chicle todas las etiquetas afectivas negativas que tengan que ver con esa persona o con el grupo al que se pertenece. Bueno, en este tipo entra la tipología del agresor indefenso, quien aparenta seguridad minimizando a los otros. Aquí además hay, además de que no hay el apoyo del grupo, hay también bajos, este tipo de agresor indefenso va a ser más estigmatizado en aquellos hombres que tienen menores recursos económicos, y va a ser más estigmatizada la mujer que tenga poco atractivo físico. Además, claro, de que las mujeres somos más estigmatizadas cuando expresamos las cosas con agresión o con violencia. Bueno, y por último, aquí la reapropiación del poder siempre se va a dar a través de generarle miedo a los demás, y en ese sentido de ser agresivo o violento con el otro. Por agresivo me refiero como a un comportamiento instintivo, poco pensado, y por violento algo más intencional, más pensado, con un objetivo más específico. Bueno, entonces entre los principales hallazgos, el primero es que en situaciones de acoso escolar, el miedo es una emoción configuradora de todas las demás. En la parte de arriba están las emociones que son más estigmatizadas socialmente y que están más relacionadas con aquellas tipologías que tienden a la victimización. Aquí se encontraría la indefensión, la tristeza, el rencor o frustración y la depresión. Y por otro lado va a tender a un reconocimiento social hacia aquellas emociones que están más relacionadas con las tipologías de agresión. Aquí se encontraría la simpatía, gozo o alegría grupal, la fuerza, la ira y el poder. Bueno, otro de los hallazgos tiene que ver con que la violencia simbólica es una violencia emocional, y la violencia emocional se puede explicar en términos de asimetría emocional. Esta asimetría emocional tiene que ver con que la víctima siempre va a tender hacia bajas dosis de energía emocional a través de emociones como la tristeza, como la depresión, como la frustración, como el miedo, como el odio. Y todas esas emociones, al ser estigmatizadas en términos sociales, van a derivar en el aislamiento y el rechazo social. El aislamiento y el rechazo social a lo que tienden es a perpetuar las condiciones de indefensión en la que una persona se encuentra, ya que son esas mismas redes de apoyo, esas redes de convivencia, las que van a ser la puerta para salir de una situación de violencia. Y por otro lado, en términos del agresor, el agresor va a ser básicamente el que a través de la normatividad grupal controle el miedo, y con ello va a acceder a altas dosis de energía emocional, entre ellas el poder, la alegría, el gozo, el coraje, pero en términos positivos de valentía. Y estas emociones, como son vistas en términos positivos por el resto del grupo, van a engrandecer y fortalecer las redes de apoyo y convivencia en las que se encuentra el agresor. En conclusión, la violencia no es una violencia que tenga que ver con tipos individualizados. Yo lo hice así para que explícitamente fuera como más sencillo para mí el análisis y la explicación, la comprensión del problema. Pero la violencia es una dinámica en la que los roles se van cambiando y en la que hay un rol generalmente implícito. Los agresores en la violencia simbólica no tienen un rostro evidente y directo, se disfrazan a través de otro rol que es conocido como el espectador. Y en la violencia de acoso escolar, el agresor es el público o el espectador es el principal agresor, porque es el que controla las situaciones de miedo y con ello las tipificaciones que acabamos de ver ahorita. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias a los organizadores por permitirme presentar mi trabajo, que es La Verde, y se llama Orgullo y Vergüenza, experiencias socioemocionales de inclusión y exclusión social en varones que se inyectan drogas.
Digo, para que no. No puedo. Entonces, bueno, esta hace parte como de mi investigación del postdoctorado, donde trabajo en sociología de las emociones desde una perspectiva socioestructural. Y estoy asesorada por la doctora Marina Ariza, pues aquí, que no está aquí, pero le agradezco mucho su guía, y hace parte, y me he enriquecido enormemente del seminario institucional de sociología de las emociones de la UNAM, que también pues me ha enriquecido como la reflexión en torno particularmente a estas dos emociones, que es en las que yo me centro en el análisis. Entonces, pues mi objetivo es analizar el registro socioemocional presente a lo largo de trayectorias de uso de drogas en varones. Y el argumento que les quiero presentar aquí y que me interesaría, digamos, debatir con ustedes es esta idea de que la sustancia, digamos, no es lo que genera un daño en el sujeto, sino que lo que genera un daño en el sujeto básicamente es el estigma frente a una práctica considerada desviada. Y eso, alrededor de eso, digamos, eso es lo que va a girar pues toda mi argumentación. Y mi población son varones que se inyectan drogas, y vale decir que son varones pobres, ¿no? Porque la condición del estigma pesa o tiene un efecto como mucho más fuerte precisamente en esta población por su escasez de capital, digamos, que no le permite, como les voy a ir contando, digamos, construir unos espacios y construir escudos que les permitan defenderse pues del estigma. La siguiente. Bueno, perdón. Y los datos, digamos, fueron construidos a través de un ejercicio etnográfico que empecé intermitente, pues que empecé en 2010 y que termina en 2015 con unas entrevistas en profundidad a algunas personas que me regalaron sus historias de vida, relatos biográficos en torno a sus historias de uso de drogas. Y la pregunta evocadora era: cuéntame cómo ha sido tu historia con las drogas. Digamos, a partir de ellos podían empezar como por donde quisieran el relato, y a partir de lo que me iban contando yo iba tejiendo digamos, sus diferentes momentos del uso de drogas con otros eventos del curso de vida, ¿no? La salida del hogar, la salida de la escuela, migración, trabajo, familia, etcétera, ¿no? Hijos. Bueno, y entonces la estrategia metodológica consistió en construir unas trayectorias. Vale decir, digamos, que esto es un ejercicio, un simulacro, digamos, porque las trayectorias son complejas, digamos, y el hecho de que una persona alguna vez pruebe una droga puede pasar muchos años y nunca más vuelve a usar drogas, y luego puede pasar a tener un uso problemático y luego dejar de usarlas para siempre, etcétera, ¿no? Entonces, es solo para decir que es un simulacro que me permitió de alguna manera ordenar los relatos de las personas con las que trabajé. Y lo otro que me parece importante subrayar aquí es que todas las personas, todos los varones con los que trabajé tuvieron uso problemático, pero al momento de la entrevista algunos tenían uso no problemático. Es muy problemático hablar de uso problemático y no problemático. Básicamente lo que quiero señalar con esa categoría es que el uso problemático es que la persona siente que no puede controlar su deseo de usar drogas, y entonces la mayor cantidad del tiempo, digamos, y de sus recursos gira en torno a comprar las drogas, usarlas y recuperarse del efecto, ¿no? Y en eso, digamos, transcurre su cotidianidad, mientras que en el uso no problemático las personas pueden desarrollar otras actividades distintas, digamos, y digamos, todos inyectan, ¿no? Algunos, los problemáticos, digamos, inyectan 3 veces al día o más, al menos, y los no problemáticos pues se pueden inyectar una vez a la semana, una vez al mes, ¿no? Entonces es una figuración, ¿no? Bueno, las trayectorias no son lineales ni irreversibles, ¿no? Cambian, así como cambian las actitudes, percepciones, emociones y disposiciones frente a ellas, lo que genera interrupciones, giros y reversibilidades en las trayectorias, ¿no? Y pues también para enfatizar que el hecho de que una persona se encuentre en uso no problemático al momento de la entrevista no quiere decir que después no pueda pasar a uso no problemático y viceversa, ¿no? Y entonces, digamos, yo tenía sus historias y lo que hice fue rastrear como ese espectro, esa tonalidad, diría Marina, entre el orgullo y la vergüenza, ¿no? Que acompañaba los diferentes momentos que yo construí. Insisto, es una construcción mía, digamos, no es de los sujetos,
y que me permitía un poco dar cuenta como de la calidad de los vínculos sociales. Y entonces la tonalidad va desde el orgullo, gratificación, satisfacción, pertenencia, hasta humillación, ¿no? Que sería como el espectro, pues, que trabajo. Y digamos, en esa trayectoria construyo 4 momentos específicos: la experimentación, que es cuando prueban, ¿no? La habituación, que es cuando construyen el hábito, digamos, y todo un saber en torno a las sustancias, ¿no? Un estilo de vida también. El uso inyectado, que yo considero que es un momento como un giro biográfico importante, que pasan a otro nivel, ahora voy a explicar. Y el fondeo, que es cuando pierden el estatus y el poder en su grupo de referencia, ¿no? En esos, voy a hacer énfasis en el uso inyectado, porque en otros trabajos he desarrollado los otros momentos de la trayectoria. Perdón. Listo, la siguiente. Y algunas precisiones conceptuales. Entonces, lo primero es para decir que desde el abordaje, pues, desde la posición epistemológica, desde la que yo me aproximo al uso de drogas, no hablo de adicción, porque considero, siguiendo a Becker y a Collins, que la adicción o la dependencia de una sustancia no depende solamente del componente biológico que tiene la interacción entre la sustancia y el cuerpo, sino que la adicción o la dependencia se construye frente a unas experiencias socioemocionales asociadas al uso de unas sustancias particulares, pensemos el café, ¿no? Y que luego, o el cigarro, ¿no? Y luego, cuando el sujeto realiza esas prácticas a nivel individual, ya no en el grupo, un poco se evoca esa experiencia socioemocional que tuvo como en el grupo, ¿no? Al momento de iniciar como el uso. Ese es como un primer elemento. El otro tiene que ver con, bueno, y en ese sentido, digamos, la adicción, nuevamente siguiendo a Becker, en tanto adicción se construye a partir de la reacción social frente a una práctica que se considera inadecuada. Y esa es justamente la interacción en la que se construye una etiqueta, digamos, como desviado, y ese proceso de internalización del estigma permite analizar los procesos de desigualdad social. En ese trabajo en particular me interesa ver cómo se construye en el joven que usa drogas, pobre, que usa drogas de manera intensa, como un chivo expiatorio, ¿no? De lo que le pasa a sí mismo, ¿no? Y que invisibiliza, digamos, la estructura de desigualdad que de alguna manera está detrás de la exclusión, ¿no? Bueno, el estigma, dice Goffman, es resultado de relaciones sociales en las que una característica del sujeto se convierte en un atributo desacreditable a partir de los procesos de etiquetamiento, estereotipización, separación, pérdida de estatus, discriminación y ejercicio de poder. La principal función de la etiqueta es desincentivar la práctica desviada mediante la construcción de una visión estereotipada, en este caso de las personas que usan drogas. A partir de esa estereotipización, entonces ese atributo, esa práctica, digamos, se convierte en un elemento que define a todo el sujeto. Entonces ya no es más Juan o Pedro, sino que es un adicto. Pero además, la construcción del estereotipo permite asociar a esa característica que es el uso de drogas otras características indeseables, como ser falto de carácter, el ladrón, poco confiable, indisciplinado, etc., ¿no? Esa estereotipización facilita la separación entre normales y desviados, que a medida que se va construyendo en el curso de vida produce segmentación, y entonces los sujetos quedan inhabilitados para lograr la plena aceptación social, legitimando su exclusión de los medios normativos para sobrevivir y adquirir lo que necesitan o desean, incluidas las drogas. Entonces, por ejemplo, una persona que usa drogas, pues nadie le da trabajo, ¿no? Porque el ladrón, así no hayamos visto que efectivamente roba, o porque sabemos que va a faltar al trabajo, porque lo único que piensa una persona que usa drogas es en las drogas, por ejemplo, ¿no? O es una mala influencia para mis hijos. Entonces, esa idea legitima, digamos, que los chicos los expulsen de la escuela, o que se les deje de hablar, se los expulsa de la iglesia, por ejemplo, si pertenecen a la iglesia. Bueno, y entonces eso va generando una condición de desigualdad en el acceso a oportunidades
que se superpone con otras condiciones preexistentes de desigualdad, y en el caso de los varones pobres constituye como el drama, entre comillas, de la adicción. Insisto que no tiene que ver con la sustancia, sino que tiene que ver con todo este proceso pues de estigma, ¿no? La estabilización del comportamiento desviado hace parte de la conformación de carreras de desviación, entendidas como un proceso a través del cual se van sedimentando experiencias en las que las prácticas desviadas se tornan centrales, pues en la medida que por esa exclusión, digamos, que he ido narrando, pues solamente se comparte con cierto grupo de personas, casi siempre con quienes se comparte la desviación, ¿no? Y entonces se comparten también unas vivencias emocionales que refuerzan. En esa medida, pues las trayectorias de uso de drogas pueden ser entendidas como carreras de desviación, y cada momento de la trayectoria involucra un conjunto de experiencias que transforman las actitudes de los sujetos hacia las drogas, hacia sus identidades sociales, hacia sus concepciones sobre sí mismos y la calidad de los vínculos que construyen con otros usuarios y no usuarios. Y digamos, aunque la investigación sobre estigma es muy prolífica, el componente socioemocional ha estado como de lado, no se ha profundizado en esto. Y la apuesta, digamos, de este análisis es ver, visibilizar los mecanismos socioemocionales que facilitan ejercer ciertas formas de exclusión social y conocer cómo los sujetos administran, digamos, desde sus capitales, digamos, el estigma en los diferentes momentos de las trayectorias. Y entonces ahí paso pues a una definición de las emociones por su carácter relacional, ¿no? La anterior, perdón. La anterior. Bueno, digamos, lo interesante, el aporte, digamos, de la sociología como socioestructural de las emociones al tema de la desviación y el estigma es justamente el carácter relacional y performativo que tienen, ¿no? Entonces las emociones se construyen en relación con unos otros y generan efectos tanto en el sujeto como en el otro. Y por eso, digamos, ese es su potencial para visibilizar los vínculos sociales que las sostienen, ¿no? De otro lado, digamos, particularmente el orgullo y la vergüenza en la literatura se construyen como periscopios de los vínculos sociales, ¿no? Que hablan precisamente de los procesos de asimetría en las relaciones, pero también permiten ver a nivel epidérmico, digamos, cómo se encarnan el poder pues, y la desigualdad misma, ¿no? Entonces un poco como parafraseando a Foucault, uno diría que el orgullo y la vergüenza permiten son como los capilares, insisto, a través de los cuales se encarna justamente la desigualdad, ¿no? Porque las personas que están en unas posiciones, digamos, más privilegiadas tienen muchas más oportunidades de experimentar reforzamiento de sus prácticas, ¿no? El orgullo, mientras que las personas que están, pensemos por ejemplo en los indígenas, ¿no? Que no saben hablar, ¿no? Son feos, huelen mal, entonces como que están constantemente, digamos, siendo devaluados. Y eso tiene entonces ahí como a través de la vergüenza, digamos, se introyecta esa posición social, ¿no? Listo. Entonces, la propuesta es que, analizando los itinerarios emocionales que acompañan la conformación de las trayectorias de uso de drogas, podemos entender cómo se profundizan las carreras de desviación y los mecanismos que podrían hacer más posible salir del uso problemático. Y entonces aquí está mi muestra, ¿no? Son 11 personas que al final solo escogí los relatos, digamos, que me ofrecían mayor riqueza en términos pues de las emociones que cuentan en sus relatos. Entonces aquí solo presento algunas características para que podamos ver, digamos, quiénes son, ¿no? Como hace parte de mi tesis de doctorado, yo tenía una perspectiva como generacional y por eso era tan importante para mí un poco muestrear diferentes generaciones de personas, ¿no? Para ver cómo cambia, digamos, su historia, ¿no? Entonces lo que vemos, digamos, es que ambos, digamos, pertenecen a sectores populares, y una diferencia importante entre los del uso problemático y no problemático es el apoyo de la familia extensa, ¿no? La familia extensa como una red que permite algún apoyo en contextos de violencia y de precariedad, digamos, ¿no? Que cuando no la tiene, pues la calle es como a quien se recurre, ¿no? La siguiente. Y en términos de trayectorias, por ejemplo, vemos que no hay muchas diferencias en términos de la edad de la primera droga. Hay diferencias importantes en el tipo de droga de inicio por generación.
Y tampoco hay diferencias importantes en términos de la edad a la primera inyección, ¿no? Más o menos depende, pues, pero es alrededor de los 20 años, ¿no? Y algo interesante que tiene que ver con el apoyo de la familia extensa o no, que les hablaba en la diapositiva anterior, es la historia de vida en calle, ¿no? Mientras que las personas que no tienen uso problemático nunca tuvieron historia de vida en calle, digamos, las personas con uso problemático al momento de la entrevista no solo tuvieron experiencia de vida en calle, sino que esas experiencias de vida en calle fueron muy tempranas. Lo mismo con las historias de reclusión, sea por caídas a la cárcel o sea por internamiento compulsivo, ¿no? Entonces vemos que en las personas con uso problemático, digamos, no solamente todos tuvieron entrada a prisión, sino que esas entradas fueron muy tempranas, ¿no? La siguiente. Bueno, y entonces estos son los antecedentes al uso de drogas, ¿no? Entonces, si bien ambos participantes se vieron expuestos a la experiencia de humillación y vergüenza, pareciera que en aquellos con uso problemático la experiencia de humillación fue mucho más intensa y repetida, y particularmente referida a algo no que ellos hicieran, sino a una característica personal, lo que resulta, digamos, mucho más amenazante, pues, para el self y para la construcción del self, ¿no? Entonces, con estos dos elementos lo que quiero mostrar es que hay unos daños profundos en el sentido del honor, del respeto y del orgullo del sujeto que son fundamentales para la conformación de la identidad, que son daños que están antes del uso de drogas, digamos, y que desde ese lugar se va forjando un registro emocional caracterizado por la vulnerabilidad, ¿no? Y cuando esos sujetos llegan a la pubertad, empiezan a desarrollar cierta admiración por un grupo de pares desviado, que se ofrece como protector en un espacio, digamos, hostil, ¿no? Entonces, la siguiente, en ese contexto, digamos, el grupo, el inicio del uso de drogas se da, digamos, en el contexto de buscar la pertenencia a ese grupo, y ese es el objetivo principal de los chicos, ¿no? No tenían un interés de usar drogas, digamos, ¿no? Sino que querían básicamente pertenencia. Y en su búsqueda, digamos, de estatus, esa pertenencia al grupo que admiran, ese grupo, digamos, se convierte en un espejo invertido para sus selves. Ante la inseguridad personal, los pares se presentan como desafiantes. Ante la indefensión de los narradores, los otros, digamos, son aguerridos, violentos. Ante su soledad, el grupo es cohesionado y solidario. Ante las vivencias de miedo y sometimiento y carencia de los hogares, el grupo se antepone una imagen de alegría, estatus y poder en el grupo. Y, digamos, es esa pertenencia, la pertenencia, digamos, no es un proceso dado, es un proceso que se gana en el tiempo, y uno de los elementos de la pertenencia es el apego a las reglas del sentir. En los grupos particulares a los que ingresan esos sujetos, el uso de ciertas drogas es uno de los roles esperados y hace parte de las reglas del sentir del grupo, ¿no? Entonces, es muy interesante que todos los participantes tenían miedo hacia las drogas y tenían esa idea de que las drogas es algo malo, inadecuado, pero era más importante ganar la pertenencia, ¿no? Y lo otro interesante al momento de la experimentación es el malestar que produce el uso de drogas, ¿no? Uno podría pensar que entonces generas adicción porque el uso de las sustancias se asocia al placer, pero las primeras experiencias con las drogas no son placenteras, ¿no? Entonces ellos hablan, por ejemplo, que fuman marihuana y se sienten mareados, se sienten espaciados, todos se burlan de ellos, tosen, y lo que hacen es intentar en el grupo repetir la experiencia hasta agarrarle sabor, ¿no? Cumpliendo, insisto, con el apego a las reglas del sentir, ¿no? Ese apego a las reglas del sentir facilita manejar la ambivalencia, digamos, cognitiva frente a las drogas, pero, digamos, esa ruptura nunca es total, ¿no? Persisten en los participantes creencias y valores de la sociedad convencional frente al carácter prohibido, ¿no? Y, digamos, a través del apego a las reglas del sentir del grupo, se construyen dos personajes, ¿no? Uno es el rudo, digamos, al que se enfrentan al sentimiento de orfandad y vulnerabilidad, ¿no? Y en el rudo, digamos, desaparece el displacer y el temor, y la otra figura es el del loco, ¿no? El que siempre está dispuesto a probar nuevas sustancias, nuevas combinaciones, sin pensar, ¿no? Aunque siempre está esa pregunta por el riesgo, ¿no? Bien. Y entonces es el apego a los roles y las reglas del sentir del grupo lo que favorece un rápido tránsito en estos sujetos a la habituación, ¿no? La siguiente, y voy a pasar al uso inyectado, digamos,
Bueno, entonces las expectativas generadas por los relatos de pares más experimentados o admirados genera como una minimización de los efectos adversos de la sustancia, ¿no? Y digamos al comparar los relatos frente al uso inyectado, pareciera que el uso inyectado surge como un intento de volver a tener el control sobre la situación, ¿no? Porque precisamente a través de la trayectoria de estigma, digamos, y de marginación, cuando llegan al momento de inyectarse, digamos, ya se han quedado mucho más aislados de otros grupos, digamos, que les permitirían ganar estatus, ¿no? O reconocimiento social. Y lo que vemos es que en los grupos, digamos, en los sujetos que enfrentaron mayor vejación a lo largo de sus biografías, el uso inyectado de drogas les genera una sensación de liberación y placer, ¿no? Mientras que en los menos, en los que tienen un uso menos problemático, digamos, la centralidad está asociada como a la vivencia del riesgo y a ser como más locos entre los locos, ¿no? Porque tienen unos saberes particulares de cómo inyectarse, de cómo administrar las dosis, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ya no voy a hablar del fondeo porque le puedes dar la siguiente. Eso es un poco, este relato me gusta mucho porque es para hablar justamente del peso que tiene el estigma, digamos, y cómo justamente el paso a la inyección es ese grito desesperado por controlar algo en la vida, ¿no? Cuando caen pues, en el fondeo, que es una palabra pues, que ellos usan, digamos, esa máscara del orgullo y la euforia se cae, ¿no? Y se visibiliza el sufrimiento social acumulado en todos esos años, ¿no? Durante el fondeo, digamos, no tienen la posibilidad de responder a las leyes de reciprocidad del grupo porque ya no tienen ningún recurso, entonces siempre están mendigando por unas gotas de heroína, ¿no? Y eso hace pues, que sean expulsados porque son molestos, no tienen cómo retribuir. Y entonces en ese momento es cuando se internaliza esta idea del adicto, ¿no? Y la emoción de la vergüenza extrema encarnada pues, en la humillación. La vergüenza por un lado habla como de la necesidad de vinculación y de la profunda soledad, y la humillación habla de los abusos, digamos, de los que son objeto por parte de todos los actores sociales que están alrededor, la familia que los interna compulsivamente, la policía, etcétera, ¿no? Y entonces, ya para finalizar, bueno, estos son como algunos relatos. Para finalizar quisiera pues, concluir con esta idea de cómo desde las ciencias sociales criticamos o tenemos una perspectiva poco crítica frente a otras formas de experimentación del placer, digamos, y entonces como que mi apuesta, digamos, es a legitimar la búsqueda de placer en estas poblaciones, digamos, y cómo ese concepto de inadecuación del yo que se encarna, digamos, a través de la vergüenza y la humillación de ser adicto, lo que permite, digamos, es invisibilizar como los elementos más estructurales del sufrimiento social que están detrás de la adicción, ¿no? Y además le quitan la capacidad de agencia a los sujetos al hacerlos pues dependientes, ¿no? Al hacerlos víctimas de la situación. Pero además, digamos, en términos de la intervención social, las alternativas buscan como reiterar esa identidad estigmatizante del adicto, ¿no? ¿Qué le queda al exadicto sino ser exadicto y no es nada, ¿no? Y entonces hay una necesidad de restituir, digamos, el sentido del orgullo y la dignidad que les permitan efectivamente como recontarse, reapropiarse de una narrativa alternativa para reconstruir su self, y desde allí entonces sí pensar cómo lidiar con el uso de drogas, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La presentación que vamos a hacer está ahí, análisis de relatos sobre las inquietudes sexuales y su develación en sujetos que se declaran homosexuales y el rechazo recibido a estas experiencias. El trabajo lo vamos a presentar Daniel Gómez, que está terminando su licenciatura en psicología y presenta sobre todo resultados de la investigación, y los cuales cualificamos con un elemento más cualitativo, que es el análisis de relatos, que es el que vamos a presentar fundamentalmente acá.
y un servidor, Antonio Sánchez. Vamos a la siguiente, por favor. Muchos de los autores que trabajan el tema de la homofobia presentan esta delimitación que me parece muy pertinente tenerla en claro, porque son dos modos de acercamiento a la problemática tanto de la homosexualidad, ¿no?, como de la homofobia. Y ahorita que escuchaba a Angélica, ahora entiendo por qué está en la mesa, que me preguntaba, tenemos un punto de coincidencia bien interesante en el campo de la interpretación. Bien, como ven aquí, Lamas hace una diferenciación de perspectivas investigativas. Una es un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de la simbolización de la diferencia anatómica entre hombres y mujeres. Y otro es importante hacer diálogo con la teorización psicoanalítica para poder pensar que la experiencia no solo está marcada por el género, sino también por la diferencia sexual entendida como subjetividad inconsciente. Yo lo puntualizaría de esta manera. Desde este campo estaremos haciendo un análisis de las colectividades, este es un término usado por Freud, ¿no?, en la perspectiva psicoanalítica, y desde acá también podemos hacer análisis del proceso de elaboración subjetiva del ser deseante. Y la recolección y manejo de la información se puede hacer por entrevistas de profundidad en ambos campos, pero en el segundo, sobre todo también por procesos de acompañamiento psicoterapéutico, donde el campo de la significación nos da mucho más datos para entender qué está sucediendo en el sujeto y además de cómo elabora las vivencias. En este momento vamos a presentar los datos desde la psicología colectiva, que es la forma que refiere Freud de hablar de la psicología social en psicoanálisis, en donde él refiere algo que ya han estado expresando aquí en las presentaciones del día de ayer, el tema de que finalmente detrás de los afectos hay ciertos ideales que nos hacen padecer, bueno, que es un poco también lo que se decía hace un momento. En la siguiente, por favor, perdón, quiero pasarle acá. ¿O quieres tenerlo? Al ratito, yo ahí está bien, ahorita todo bien. Este sería el esquema de presentación. David va a presentar antecedentes del problema, Daniel va a presentar antecedentes del problema y pertinencia. Luego presentará investigaciones recientes y datos de la aplicación de la escala, está mal escrito, como primer momento de la investigación, las preguntas que nos hicimos de investigación, los objetivos, la metodología y los datos y los resultados que se obtuvieron. Y cerraré yo con la parte de más el análisis interpretativo de esos datos desde el marco teórico psicoanalítico, que es el que tenemos como preferente para hacer una interpretación, si bien Freud tiene una gran influencia de Spinoza, que es alguien, un pensador que hemos estado platicando el día de ayer, ¿no? Y ya terminaremos con discusiones y propuestas. ¿Sí me escuchan así o quieren que utilice el micrófono? Para grabar. Para grabar, ok. De acuerdo. Bueno, yo les voy a explicar un poco lo que son los antecedentes. Como ya sabemos, aquí en la cultura mexicana, bueno, la religión tiene un gran peso aquí, ¿no? Esto se debe a que tenemos una herencia de los ideales judio-cristianos, ¿de acuerdo? Todo este ideal nos deja una cultura que se basa en el sistema patriarcal y autoritario. Freud en 1905 nos da toda esta cuestión de la moral sexual, donde todo lo que entra dentro de el ideal de la monogamia, el placer sexual, reproductivo y la heterosexualidad entra en este juego, que va desde un contexto sociocultural, religioso, moral y político. Freud explica la homosexualidad como perversión. Ese es un concepto que a veces está muy satanizado, no se le entiende completamente. Freud toma la perversión como ciertas conductas que no entran dentro de la normalidad. Entonces, que no entran dentro de la idea de monogamia, placer sexual o heterosexual. Por lo tanto, Freud evidencia que la sintomatología tiene que ver con un contexto sociocultural donde hay un intento de represión del impulso sexual. Dentro de la perversión podemos encontrar el perverso positivo y negativo. El negativo, el histérico, que tiene la incapacidad de sofocar las influencias perversas, y el neurótico, que tiene la sofocación por una parte exitosa, ya que no exterioriza las situaciones, pero al mismo tiempo
queda inepto para la sociedad. Ambos tienen las mociones perversas inconscientes, tienen eso en común. Entonces, también ya desde ahí podemos tomar un poco el concepto de homofobia, que muchos autores lo toman como una aversión obsesiva hacia las personas homosexuales o una hostilidad sistémica. Y esta homofobia se puede representar desde diferentes ámbitos, como es la interpersonal, la institucional o la cultural. Aquí vamos a ver lo que son los efectos que tiene la homofobia. Aquí les vamos a presentar también diferentes estudios o evidencias que muestran los crímenes de odio, de género u orientación sexual. En los últimos 19 años ha habido, aquí en México, 1.218 muertos, según Pantoja, en un estudio que hizo en el 2015. El informe que da de violencia e impunidad, un estudio que se hizo desde el 2003 al 2017, se presentó este 2018, muestra que hay 381 muertes de personas transexuales y 158 homosexuales, dando un total de 539 seres vivos, humanos, que fueron asesinados. A lo que va del año van 26 muertos en diferentes lugares. Voy a nombrar uno solamente por la locación donde se predominan estos asesinatos: Ciudad de México. Entonces, vamos a imaginar un poco las situaciones que se viven. Imaginemos que encuentran el cuerpo de un adolescente, un hombre, un adulto, que está, pues ya perdió la vida, más fácil. Es difícil poder catalogar los crímenes de odio. ¿Por qué? Si nosotros decimos, es que lo mataron por ser homosexual, lo mataron por ser transexual, nosotros entramos en este juego homófobo, de que le estamos dando prioridad a la preferencia sexual, y eso fue la causa del asesinato, cuando pudo haber sido otras cosas. Entonces es un poco complicado el poder determinar los crímenes de odio. Hay un artículo titulado Manifestaciones de homofobia internalizada en adolescentes, donde hacen el estudio con chavos entre de 14 y 18 años, donde hablan de esta homofobia internalizada que causa en ellos depresiones, ansiedades, intentos suicidas, suicidios, y puede llevar al consumo de sustancias psicoactivas o drogas. Bueno, aquí vamos a dividir la homofobia en dos aspectos: el exterior, lo hetero, que es lo que más conocemos de cómo los heterosexuales llegan a discriminar a los homosexuales porque no entran dentro del panorama normal cultural que tenemos nosotros los mexicanos. Es una homonegatividad externalizada hacia algo distinto a mí, alguien distinto a mí. Pero también podemos encontrar esta homofobia internalizada dentro del grupo homosexual. Ahorita ya no sé en qué letra vamos, LGBT, IP, y no me acuerdo cuál más. Tienen muchas. Entonces cada vez se van adicionando más, entonces ya no sé en cuál vamos. Pero dentro de la comunidad homosexual, lo vamos a dejar así. Esta homofobia internalizada incorpora los significados negativos, los prejuicios que tenemos de las personas homosexuales aquí en México. Dentro del ateísmo, lo pusimos aquí, se hace investigación en unos blogs que se tienen en la zona metropolitana, tweets y diferentes páginas. Una de ellas es Putitos GDL, donde la gente evidencia a otros hombres homosexuales, su cuerpo, su rol, si tiene alguna enfermedad de transmisión sexual, entre otras cosas. Una de las imágenes, que no está aquí, pero les voy a comentar, que fue parte como un impacto, un shock, es de una familia que literal pone en el tweet: mi familia y yo ofrecemos 45,000 a quien delate a la página de Por Puta GDL, el que la creó, ya que mi hermano se suicidó por estos chismes y estamos indignados. O sea, toda la presión social que se tiene de por sí, la cultura heterosexual hacia el homosexual, es una cosa, y le encontramos que dentro de la comunidad homosexual hay otra vez otra persecución, más discriminación. Bueno, aquí son otros estudios. Casi todos los estudios que encontramos son cuantitativos, por lo que esto también nos da un poco más de importancia, ya que el estudio es cualitativo. Aquí utilizamos el cuestionario de escala de homofobia moderno de Rafael Stokes. Las pruebas se aplicaron vía internet
para poder tener como un mayor campo de muestra, y se realizó a 150 sujetos homosexuales entre las edades de 18 y 35 años. La moda de las edades es que el 26% de los que contestaron estas encuestas tienen 22 años de edad. Aquí les presentamos solamente algunos de los datos que consideramos más importantes de la investigación. Habla de que el 55% de los hombres que contestaron estas encuestas, hombres homosexuales, se sienten cómodos al ser homosexuales y no les molesta demostrarlo con sus amigos, su familia, su pareja, con los demás. Pero se observan casos donde no les incomoda el hecho de ser homosexuales, pero no lo ven como algo positivo, ya que el 20% de los hombres que contestaron las encuestas consideran que la homosexualidad es una elección, una opción que pueden tener de acuerdo a sus gustos. El 60% de los hombres que contestaron esta encuesta han sido discriminados tanto por la comunidad heterosexual como dentro del mismo círculo o el gueto. El 67.5% de los homosexuales admiten haber sido discriminados por otros hombres homosexuales. El 92% han sido espectadores de las discriminaciones de estos. Y llama la atención que el 68.2% de los hombres que contestaron admiten haber discriminado a otros hombres homosexuales. Ellos mismos reconocen que han sido homófobos a personas con su misma orientación sexual. El 74.2% dicen y piensan que los hombres homosexuales discriminan todavía más que los heterosexuales. Y el 50% piensa que el rol de pasivo y activo tiene bastante influencia en esta discriminación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Una de las cosas que llama mucho la atención dentro de este cuestionario es que el 15.2% de estos hombres homosexuales quieren ser heterosexuales. Una pregunta que se hizo directa y un poco fuerte, la pregunta era tal cual: quiero ser heterosexual. Entonces conseguimos eso. Luego se hace otra pregunta similar, pero no tan directa. Me gustaría o he pensado ser bisexual o heterosexual, donde el 24% dice que sí. Se encuentra un aumento del 10% en esta ambivalencia. Y el 13.2% de los hombres sienten culpa después de haber tenido relaciones sexuales con otros hombres. El 96.6% consideran que la discriminación que han sentido ha sido más verbal que de otro tipo. De hecho, dentro del cuestionario les preguntamos qué palabras han utilizado, ¿no? Contamos 604 palabras diferentes de discriminación y las principales terminan en femenino. Dentro de la discriminación que tienen estos hombres homosexuales, sigue existiendo el sexismo en que decirte de una manera femenina es todavía devaluarte más, como lo que comentaban ahorita los compañeros. Entonces, se encuentra al hombre como una posición intermedia en el que no es un hombre completo, no es el macho mexicano común, pero tampoco es mujer. Entonces están como en este limbo, y estos insultos son para mandarlo hacia abajo, que sería la mujer. Esta cuestión de rol pasivo. Y bueno, ¿cómo se van construyendo este discurso de la exclusión? ¿Qué implicaciones teóricas se pueden ofrecer más allá de los datos recabados? Esta investigación lo que busca es describir y analizar las narrativas de los hombres homosexuales, desde sus primeras inquietudes sexuales, su relación con la familia y con su grupo, ya sea con los amigos o con la pareja. Los objetivos específicos constan en describir las historias sobre el develamiento. Esto quiere decir cuando dan a conocer su sexualidad, o de otro modo, lo vamos a ver un poco más adelante. Destacar cómo demarca el interior y el exterior de los atacantes a partir de la revelación, de la preferencia sexual. Precisar los relatos y las frases del desprecio presente en la relación entre los hombres, y proponer una lectura de comprensión del fenómeno de exclusión y rechazo. El método que utilizamos fue, de esos 50 hombres a los que se les mandó el cuestionario, se preguntó cuáles estarían dispuestos a tener una entrevista, ya que la encuesta era anónima.
se encontraron a 4 personas que estuvieron dispuestas a ir a hacer las entrevistas. Estas entrevistas fueron semiestructuradas, donde se les empezó a pedir que narraran las historias desde que eran pequeños, desde estas ideas y cuestiones sexuales y cómo lo habían vivido. Después de que se obtienen las entrevistas, las transcribimos, las fragmentamos y las articulamos de manera en que tengan un orden lógico, cronológico y, pues bueno, a toda la cuestión relatada. Después de eso, vemos la unidad de análisis que se fijó, que era la autodevaluación de su tendencia por el placer por el mismo sexo. Los resultados que tenemos con estos individuos es, por ejemplo, el antecedente. Todos ellos compartían la idea de que cuando estaban pequeños nunca tuvieron el interés de jugar los deportes que consideramos adecuados que un niño tiene que jugar, como el fútbol, el básquetbol, todo eso. Ellos dicen que en su ambiente familiar tenían más mujeres que hombres, incluso en la escuela se llevaban más con mujeres que con hombres. Siempre estuvieron más en comunicación y con más identificación con las mujeres. Y que desde pequeños empezaron a ver la atracción sexual por los otros niños. 5 minutos. En el nodo podemos ver que entre los 14 y 16 años ellos empiezan a tener este despertar. Cuando están chiquitos, en esa parte de la infancia, hay muchos que muestran que ya tienen un interés por los niños. De hecho, una de las historias es que uno de los chavos se besa con otro chavo en el kinder, llaman a los papás, hacen un alboroto y bueno, lo que lleva mucho en común es que ellos dicen que como que lo bloquean esa parte. Y ya a los 15 y 16 años vuelve a aparecer. Cuando pasa todo esto, ellos comienzan a buscar a gente igual a ellos, a otros hombres homosexuales. Y al mismo tiempo empieza a haber esta revelación del secreto con la familia sobre su preferencia sexual y empieza esta discriminación. La familia empieza con qué vergüenza llevar a mi hijo a la iglesia, entonces lo voy a llevar con el psicólogo. Se empiezan a alejar la familia de que, ay, es que mi primo, mi hermano es gay, yo me empiezo a hacer para acá. Y las frases en las comidas familiares que es, huele a puñal. Un ejemplo que nos dio uno de los que están ahí. En lo consecuente, los hombres ya entran dentro del gueto, se comienzan a desenvolver con otros hombres homosexuales, pero al mismo tiempo ya no sufren discriminación, o bueno, ya no tanto por la parte de la familia, pero ahora se pasan a la discriminación dentro del gueto. Que como les había mencionado, el modo de ofender todo termina en femenino. Bueno, estas son las 5 instancias, las voy a pasar rapidísimo ya para darle el micrófono a Antonio. Estamos en el estado inicial, lo que les comentaba de cómo cuando eran niños comienzan a tener todas estas sensaciones de que me interesa mi compañerito. El segundo momento narrativo, que es el despertar del deseo, que me gustan las imágenes de otro como si fuera mi cuerpo. Tercer momento del relato está referido al intento de consumación del deseo, cuando comienza ya a buscar a gente de su misma preferencia sexual que traten de entrar al grupo. La consumación del deseo ya cuando están dentro del grupo, y el estado final de los relatos, la convivencia que se encuentra en la marca del grupo, que se deja una marca en el grupo familiar, y el discurso hegemónico en el cual se sintieron excluidos y comienzan a desenvolverse más en el ambiente gay. Muy bien, muchas gracias. Ya está ahí presentado. Ahí en este tema que presentaba Angélica me parece muy interesante, porque ahí hay una coincidencia. Se digan, la palabra perverso como lo utiliza Freud tiene que ver con los desviados, ¿no? Los que están fuera de la norma, y así lo utiliza y así lo juega. Esa perspectiva más de la psicología colectiva poco es presumida en el campo del psicoanálisis. Hay que decirlo, que es importante rescatarlo, ¿verdad? Bueno, con estos datos uno se pregunta, ¿qué explicación teórica se puede ofrecer más allá de los datos recabados? Como ven, la investigación cuantitativa y cualitativa coincide con lo descrito, ¿no?, del fenómeno. Al interior del grupo hay una replicación de la repulsa social hacia la expresión y posición sexual. La autodegradación es un pago de peaje, ¿no?, es un poco también la coincidencia, propio de la formación de compromiso por no cumplir con el imperativo o los ideales. ¿Hay alguna diferencia entre la demostración del deseo y el objeto del placer? ¿Hay alguna diferencia entre la demostración del deseo y el objeto del placer?
Hay diferencia entre prohibido tener placer, prohibido el objeto del placer. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, por favor. Acá la tenemos, ¿no? Bueno, les decía, el marco teórico interpretativo es desde el psicoanálisis, desde la perspectiva de cómo se constituyen el tema de los ideales morales, ¿no? Y Freud habla ahí en el trabajo de 1908, donde se coincide pues con las posiciones interpretativas sociales actuales respecto de los ideales judeocristianos, que son los que permean la moral actual, ¿no? Aquí, bueno, vamos a ubicarnos esta y luego volvemos para la discusión. Para el tema de los afectos, ¿no? Ustedes saben que antes de hablar de homofobia, antes se llamaba, de homosexualidad se llamaba homofilia, era homofilia y homofobia. Después se le llamó homosexualidad, ¿no? Y homofobia. Eso por lo fobo, el phobos y el filios, ¿no? Es decir, por la afiliación y el desprecio, que es lo que está en juego, ¿no? En todos los trabajos que se hacen respecto a los abordajes afectivos del tema, se habla del afectivo, del cognitivo y relacional que están presentes. En ese triángulo tendremos que agregar que el triángulo mismo tendría que ser el lenguaje, que articula la significación de lo cognitivo, el afectivo y el tema relacional, ¿no? El connotado está en el uso del lenguaje, ¿no? Que es el que dimensiona y cualifica. Desde el psicoanálisis, Freud advierte que la constitución de la fantasía infantil se da en relación de una experiencia entre lo visto y lo oído, y después, cuando se cuenta, lo recordado. Así se constituye la fantasía infantil. En los relatos que nosotros vimos, gira alrededor de eso. Lo vivido, en lo visto, lo oído respecto a lo visto, y luego cuando te cuento, eso recordado como lo signo. Bueno, en ese interjuego hay un campo de represión, como ya veíamos en los relatos. Y en este campo, bueno, y en esta constitución de los recuerdos, hay que decir que un recurso teórico interesante es la explicación teórica de Freud sobre el ideal del yo, cómo se constituye, y el superyo. Cuando el ideal del yo se va conformando, se conforma respecto a sentirse que estamos imitando el ideal del padre, los ideales pautados en la familia, y por lo tanto hay un reconocimiento del sujeto y por lo tanto un sentimiento de satisfacción identificatorio. Cuando no se acopla uno a los ideales, ¿no? El elemento de la prohibición viene como una conciencia de culpa, recriminatoria y pugnitiva, y están entre juego estos dos elementos. Leo finalmente las conclusiones, después si podemos discutir, pues discutimos. A nivel interpretativo, lo digo rápido, aquí está. En los 4 casos analizados se puede detectar que hay, a pesar de vivir en contextos diferentes, escenas parecidas. En los casos estudiados se relata que desde pequeños vivían en un ambiente que los inclinaba hacia la orientación sexual actual. Por ejemplo, narran que desde pequeños notaban una mejor convivencia con las mujeres que con los hombres y que no mostraban interés por los juegos y deportes, ¿no? También se coincide en 2 de los casos que en el núcleo familiar hay más mujeres que hombres, y que eso lo hacen coincidir con el tema de sentirse homosexual. Además menciona que había atracción notoria hacia los niños más que hacia las niñas por recuerdos que tienen respecto a coincidencia de juegos o haber besado a un compañerito. Los sujetos mencionan haber olvidado esos sucesos y que en la secundaria, en la preparatoria, vuelve a despertarse la interpretación sobre el dato cuando empiezan a gustar de imágenes de su propio sexo, ¿no? Bien. Pues esas son las coincidencias. ¿Cómo interpretar esto, no? Cuando los hombres comienzan a desenvolverse en el gueto o comunidad gay, comienzan a tener parejas o experiencias sexuales donde narran que van adquiriendo conocimiento sobre el sentido de los roles sexuales, activo, pasivo, inter. Los sujetos relatan que consideran tener una mayor identificación con ese rol que con otro. Si bien ellos aceptan ser inter, pareciera que como tratando de salvar
hacer una formación de compromiso entre lo aceptado y lo rechazado socialmente, ¿no? Bueno, me voy a fijar solo en un aspecto, hay muchas cosas que tenemos ahí, sobre el tema de cómo se construye. Yo ayer en las presentaciones de la tarde, no de todas, sobre todo de algunas, escuchaba cuando hacían el análisis de Mi vida en rosa y hablaban de la identificación, ¿no? Del niño, es que el niño se sentía identificado. Entonces creo que hablar de identificación es un concepto mucho más complejo que lo que se decía ahí. Y aquí podríamos también nosotros suponer que el sujeto desde niño con esos actos ya se identificaba. Solo se identificaba porque yo tengo un marco teórico que me permite interpretar eso de esa manera. Yo invito a pensar más como una nominación. Lo oído que decíamos de cómo se construye la fantasía es una nominación que se hace sobre el acto del sujeto. Cuando yo hago una nominación, en esa nominación además genero una expectativa en el que me escucha, si me lo admite, que tiene que seguir ciertas pautas para entonces darle consistencia a la nominación, que coincido con eso, ¿no? De lo que tú expresabas. Eso tiene consistencia, pero por actos posteriores, ¿no? Entonces quiero interpretar de otra manera el tema, si alcanzo, aunque sea un puntito. El tema de la vivencia del placer. Spinoza dice que la insatisfacción es tristeza, ¿no? Pero es una satisfacción que va acompañada de tristeza. Es bien interesante, ¿no? La insatisfacción es una satisfacción acompañada de tristeza. Y la coloca, entonces ahí la pregunta es, que, bueno, ahí primero lo que hay que decir es un espectro bajo una fluctuación en el sentir, en donde el sujeto queda desorientado respecto a ser estimado o ser rechazado o ser condenado. ¿Sabes? Hay que pensar más esto y ahí lo escribimos, ya no da tiempo para más. Lo dejo ahí y solo paso a una última idea, y es, me pregunto, si la fijación y la nominación que existe en las experiencias de los sujetos analizados no es también un problema sociocultural de nuestra época, en donde a nivel teórico se da por sentado que existe la homosexualidad. ¿No es una nominación construida? Porque, como dice Nietzsche, ¿no? Para saber cuáles son las complicidades de nuestra sociedad en la sexualidad, hay que ver las otras sociedades. Si lo pensamos a nivel de un comparativo cultural, me parece que tendremos que ver cómo en los griegos el tema del apetito sexual, como bien dice Freud y dice Foucault, no está pegado ni discutido en relación al objeto de deseo. La crítica sexual judeocristiana tiene que ver con que suponen que la pulsión corresponde a un objeto solamente y no puede corresponder más que a un objeto que está con una meta de reproducción. Ese es el ideal judeocristiano. Si yo acepto eso, voy a suponer que entonces soy lo que ellos me dicen, soy un degenerado, ¿no? Porque es lo que dicen, es otro género, degenerado, por eso lo menciono, porque lo vuelven otro género. Y entonces empiezo a teorizar con la nominación, dicho de otra manera, con la maldición sobre el acto. Pero estoy bajo las mismas coordenadas, si lo acepto, sigo bajo las mismas coordenadas del ideal moral cristiano. Bueno, hay más cosas por discutir, tiempo y ahí lo dejo. Gracias. Es lamentable que no podamos entrar a profundizar mucho más los trabajos. Tuve la oportunidad de leerlos y sé que están llenos de muchos matices. Voy a recortar muchísimo mi comentario. Primero, comentar que yo como dice en el manifiesto, ¿no?, del Partido Comunista,
un fantasma recorre las ponencias, es el fantasma de Kemper. Kemper en el 78, y ahí cumplimos un X aniversario, que 4 décadas, dice, de la sociología de las emociones. Y en este trabajo, digamos, fundacional de esta como subdisciplina, no voy a entrar a explicar ese artículo. Se llama Towards a Sociology of Emotions, y habla de, expone un modelo de interpretación en 2 ejes, el poder y el estatus. Entonces, poder, siguiendo el concepto weberiano, es aquello que yo le extraigo, obtengo del actor sin su voluntad, ¿no? Y estatus es lo que el otro me da voluntariamente. Y entonces, en función de estos, del poder y del estatus, construye en torno a las emociones de culpa, vergüenza, ansiedad, depresión y enojo, en función de si hay déficit o superávit de poder o de estatus, y si el agente que ocasiona ese déficit o ese superávit es el yo o los otros. Entonces, ahorita no voy a poder entrar en mucho más detalle, pero este texto, digamos, fundacional de Kemper nos daría muchísimo para hacer una lectura, digamos, transversal de las ponencias, ¿no? Es el caso del bullying, ¿no? Que hay una transferencia o no de energía emocional, hay una validación o no del agresor, y hay una serie de estrategias en donde hay intercambios de energía emocional, ¿no? Collins, al igual que Kemper, son a su vez hijos de nuestro abuelito Durkheim, ¿no? Entonces, Angélica citaba a Scheff ahí en su trabajo, ¿no? Que se cumplen ahora 30 años de su texto también, que es uno de los pilares de la sociología de las emociones, que es de vergüenza y conformidad, que tiene que ver, que hace mucha relación, ¿no? con el de Antonio y Daniel, y entonces cómo esta vergüenza y esta situación también digamos, de aspiración o de estatus a pertenecer, a no ser discriminado, etcétera, hace que el discriminado introyecte la discriminación, la haga suya, ¿no? Para pertenecer o para recuperar pertenencia. Y es el caso también de las personas que tienen un uso problemático o no de las drogas, ¿no? También está ahí el abuelito Durkheim en el caso de las agresiones en el ambiente escolar, del bullying, ¿no? Y nos recuerda a Ale cómo el agresor en buena medida es el grupo, como dice Durkheim en el suicidio, ¿no? Es decir, es la sociedad. A lo mejor fue el suicida el que se ahorcó o el que tomó el veneno, pero hasta cierto punto la mano que le acercó el veneno o la soga fue la sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué tanto tendría que intervenirse en el grupo como un todo para revertir estrategias que hacen que validen la violencia del agresor, ¿no? Finalmente, le comentaba también en corto a Natalia, y les comparto a ustedes también, que me pareció muy, muy pertinente el uso que hace del texto de Bartal, el de 2001 y luego el posterior con Halperin y Rivera. Y ahí, al igual que los otros textos, todos no solo es un acercamiento, digamos, teórico a la problemática de la inclusión y la exclusión social, sino que en todos los casos, también en el que presentó Natalia, los autores dan pautas o podrían dar pautas a una intervención, digamos, que pudiera dar más fruto en términos de inclusión y de combate a la exclusión o a la discriminación, ¿no? En todos los casos, eso es algo que hay que destacar y que a mí me pareció muy, muy rico de las ponencias. En todos los casos hay espacios para la intervención, ¿no? Y hay pautas, hay principios que pueden derivar en la intervención, ¿no?
por ejemplo, en el caso nuevamente del trabajo de Angélica, cómo contribuye a deconstruir que es usar droga para experimentar por la droga misma. Es cierto que hay gente que lo hace, por supuesto, pero el componente de la pertenencia a veces se menciona así como muy a la pasada, pero no se trabaja con suficiencia, ¿no? Y lo que presentas en los testimonios es que incluso las personas lo usaron teniendo hasta cierto como asco o dificultad para asociarse a la experiencia placentera. Dicen, tuve que ensayarle como varias veces para que me gustara o para que sintiera algo agradable. En realidad pues, quería más bien pertenecer, ¿no? Y entonces se deconstruye ahí como el mito, digamos, de que se prueba la droga por la droga, como si fuéramos solo cuerpo, solo biología, ¿no? Y como si no estuviéramos pues atravesados de todo una problemática social y cultural muy compleja. También deconstruye el trabajo de que, el mito de que la marihuana abre la puerta al uso de otras drogas. Pues no necesariamente, y ese pasaje es bien problemático. Y otra vez atraviesa por toda esta mediación social del grupo, ¿no? Entonces, quería yo resaltar esos dos comentarios. Uno, el de estos padres y abuelitos de la sociología y antropología de las emociones y psicología social de las emociones, y otro, el del potencial de intervención que tienen en los trabajos de cada uno de ustedes. Y creo que mientras no nos llamen para la siguiente actividad, ¿o ya nos están llamando? No, qué desafortunado. Sí, ¿verdad? Y ya está aquí una de las compañeras de la organización y ya corta la palabra. Bueno, tendremos a lo mejor espacio en la comida si hay oportunidad o en los pasillos para hacer comentarios y acercarnos, y los invito a hacerlos en corto dado que no pudimos hacerlos aquí en común. Muy bien, gracias.